Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con la conexión bastante inestable, pero bueno, vamos a ir llevando ahí como podamos y por supuesto vamos a hacer la grabación. Así que si en algún momento por favor pierden la conexión, no se preocupen, la grabación seguirá en curso, yo seguiré con el mensaje y después lo compartiremos. Entonces continuamos sobre el capítulo número 18 de la Bhagavad Gita y hasta aquí el señor Krishna le ha descrito a Arjuna los tres diferentes tipos de conocimiento en el plano de la ignorancia, pasión y bondad, los tres tipos diferentes de trabajo o actividades en los mismos planos y los tres tipos de trabajadores o ejecutores de dicho trabajo o actividad. Entonces ahora vamos a el texto número 29 que dice lo siguiente. Krishna dice: ahora, oh conquistador de riquezas, escucha por favor mientras te hablo en detalle de las diferentes clases de comprensión y determinación que hay según las tres modalidades de la naturaleza. Cuando a principios del Gita, en los primeros capítulos, el Señor describe los elementos que conforman a este cuerpo o los que tiene la entidad viviente en el plano de conciencia material, veíamos que mencionaba primero tierra, agua, fuego, aire, éter, después mencionaba la mente, después la inteligencia, después el ego falso, y ahí se termina, y por encima de eso está el alma. O sea, quiere decir que por encima de los elementos burdos que conforman al cuerpo material estaba la mente. La mente, veíamos que la expansión de los sentidos era parte de la mente. Y vemos que en esta vida actual generalmente estamos atrapados en el mundo y la programación de la mente o las impresiones que aquellas experiencias que han sido atrapadas por los sentidos han quedado en la mente. O sea, entonces básicamente el yoga está diseñado para liberarte de esas impresiones y tratar de que no crees más impresiones. O sea, básicamente el yoga, desde el punto de vista como naturalmente se le entiende, está diseñado para liberarte de las ataduras del plano mental y entonces puedas continuar y acceder a la inteligencia. La inteligencia te permite contemplar el ego falso y entonces puedas ver después tu verdadera naturaleza en contraste con ese ego falso. Pero escapar del mundo de la mente significa también escapar de la esclavitud de los sentidos, porque los sentidos son una expansión de la mente. Entonces mientras estamos atrapados en los sentidos, mientras que los sentidos condicionan nuestra felicidad y nuestra aflicción, entonces eso significa que estamos atrapados en la mente. Pero aún liberándonos de la influencia de los sentidos, todavía quedan las impresiones o huellas que esas mismas experiencias han dejado en lo que conocemos como memoria. O sea, estamos condicionados desde el punto de vista mental. Ahora, vamos a recordar que por encima de la mente está la inteligencia y que hemos dicho a manera de imagen para mejor comprensión que la inteligencia está dormida o que simplemente hemos despedido al trabajador de la inteligencia y porque estamos de lo más entretenidos en nuestras experiencias materiales, tanto las de gozo como las de sufrimiento. Entonces estamos funcionando como un robot programado, una máquina programada, como una computadora, como un teléfono inteligente, que no es tan inteligente, simplemente está programado. Y entonces eso no es funcionar como ser humano. La cuestión sería cómo podríamos rescatar la inteligencia. Y entonces una de las labores de la inteligencia precisamente es el desarrollo o el logro de diferentes tipos de comprensiones. O sea, la inteligencia es quien se dedica a comprender. La mente no comprende, los sentidos no comprenden, el ego falso no puede comprender.
los elementos burdos del cuerpo no pueden comprender. Es la inteligencia, el área de inteligencia, la potencia inteligente es la única que puede desarrollar la tarea de comprender. Pero esta tarea de comprender o discernir siempre la va a desarrollar en función de la información que reciba, en función de la identidad para la cual está trabajando, que en este caso es el ego falso. O sea, por tanto, aunque la inteligencia esté funcionando de un modo determinado, ella va a depender de los datos y del mandato que reciba de los otros elementos conformantes. Entonces Krishna le va a explicar a Arjuna los tres resultados de comprensión o las tres formas en las que la inteligencia suele funcionar en este plano de conciencia material. O sea, la inteligencia bajo la modalidad de la ignorancia, la inteligencia bajo la modalidad de la pasión y la inteligencia bajo la modalidad de la bondad, qué tipo de comprensión dan. O sea, entonces, texto 29 explica lo siguiente. No, ya vimos eso. Texto 30. Oh hijo de Prita, la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador, esa comprensión está en el plano de la modalidad de la bondad. A veces uno en diferentes caminos y escuchando diferentes discursos o leyendo diferentes libros o intercambiando con diferentes personas o siguiendo sus ejemplos, uno puede llegar a la conclusión que si de todas formas al final todos vamos de camino a Dios, todos vamos en un sendero que de una manera u otra llegaremos a Él, entonces ¿para qué seguir ninguna regla? ¿Para qué seguir ninguna regulación? ¿Para qué seguir ninguna indicación si podemos seguir simplemente el curso de las vidas, de las repetidas vidas de nacimientos y muertes y listo? ¿Verdad? Sin embargo, acá en el texto número 30 dice... Krishna dice la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Krishna no está mencionando un haz lo que quieras que vas a obtener la autorrealización. Krishna está hablando de un tipo de comprensión, o sea, de utilizar la inteligencia de tal manera que uno pueda llegar a comprender qué es lo realmente favorable y qué es lo desfavorable para el correcto avance en el camino hacia la autorrealización. Krishna está estableciendo una diferencia, o sea, él está queriendo decir que no da lo mismo cualquier cosa, no da lo mismo dedicarse a cualquier tipo de actividad, no da lo mismo utilizar la inteligencia de cualquier manera, no da lo mismo relacionarse con cualquier tipo de relación. Krishna está estableciendo una diferencia en este mundo material porque este mundo material es un mundo de dualidad y eso significa que también está lo favorable y lo desfavorable. En este mundo todo es dual. Entonces, si yo quiero avanzar hacia una condición de autorrealización, yo tengo que ir tratando de comprender con detenimiento, con disciplina, con regularidad y buena guía qué es lo realmente favorable. O sea, eso se traduce aquí como lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por eso las escrituras están llenas de diferentes indicaciones y por eso los caminos serios y los maestros también serios suelen dar algunas indicaciones o algunas regulaciones a los estudiantes serios y comprometidos. Porque ellos observan en ese estudiante diferentes tipos de programaciones que no son favorables para la meta que pretenden alcanzar. Y si algo no es favorable para la meta que usted pretende alcanzar, entonces evidentemente se necesita regular ese algo. O sea, se necesita tener una referencia de qué acepto y qué no acepto, qué mantengo o qué no mantengo en mi vida para el logro de esa meta que yo me he propuesto alcanzar. Por eso en la modalidad de la bondad se dice que la inteligencia de uno comienza un poco a ser subyugada, o sea, uno simplemente comprende que su inteligencia está siendo engañada por sus sentidos, por su mente, por sus aprendizajes anteriores y por tanto uno comienza a
voluntariamente subyugar esa inteligencia o esa capacidad a algo o a alguien que tenga la inteligencia más clara, despejada y lúcida, o sea que esté situado en un plano completamente diferente. Por eso se dice que el discípulo se vuelve sumiso, en buena manera sumiso, entiéndase bien ese entregado al maestro espiritual, y él simplemente ejecuta aquello que el maestro espiritual le indica sin ningún tipo de contrariedad. Él no está en un debate, él no está en una disputa, él simplemente ha llegado a la conclusión de que esa persona es fidedigna, ese maestro, de que lo puede conducir a la meta que él desea y se entrega. Es como un atleta que está convencido de que su entrenador, por su historia, por su propia carrera, por su día a día, es sin lugar a dudas un buen atleta y también un buen entrenador. Entonces él simplemente convencido de que lo puede llevar a la explotación máxima de sus capacidades, él se pone en manos de ese entrenador. Él no se pone a cuestionar que si me dice que me levanté por la madrugada a correr en la pista, que si me dice que me duerma temprano, que no coma esto, que no, él no cuestiona nada de eso porque él confía, él está convencido de la capacidad de su entrenador, así que simplemente se pone en sus manos. Y su entrenador entonces le va dirigiendo, comenzando siempre por aquello que se debe o no se debe. El entrenador no le dice, ven a entrenar conmigo todos los días y el resto del tiempo haz lo que quieras. Ningún entrenador responsable dice eso porque sabe que de esa manera no está ayudando. El entrenador simplemente comienza a irlo disciplinando. Algunos lo hacen de manera más pedagógica y amorosa, otros de manera más brusca, porque eso está determinado por la personalidad del entrenador. Pero ambos hacen la misma cosa, o sea, implican cambios en el estilo de vida del estudiante. Por eso también hemos mencionado muchas veces que en los Yoga Sutras de Patanjali empieza con Shama ni Shama, o sea, aquello que se debe mantener o hacer y aquello de lo cual uno se debe cuidar o alejar o no hacer, porque esa es la base, el reconocer lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en favor de lo que se quiere lograr. Es el principio inteligente y lógico para cualquier transformación en la vida. Evidentemente, primero uno tiene que estar convencido de la meta que quiere lograr y estar dispuesto a transitar hacia ella, porque si uno no está convencido de lo que quiere lograr, entonces es imposible que alguien pueda colocar una sadhana, una práctica dirigida hacia eso, porque simplemente no hay nada específico que lograr. Entonces, eso es importante, ¿no? Primero que uno tenga el convencimiento y la claridad, yo quiero transformarme en mi vida. Yo me he dado cuenta que estoy enredado en todos estos asuntos de la mente material, mis temores, mis sufrimientos, mis cosas del pasado, mis frustraciones, mis anhelos enloquecedores, mis apegos, mis diferentes lujurias, y yo quiero ir resolviendo esto porque me he dado cuenta que esto simplemente me conduce a un aparente entretenimiento, un aparente felicidad, pero al final me trae más sufrimiento y yo no quiero seguir creando más de estas trampas y quiero liberarme. Entonces ya cuando uno por sí mismo, no por convencimiento de otro, no por simple motivación de un grupo, sino uno por sí mismo llega a esa realización personal, a esa comprensión, entonces uno es probable que decida, yo voy a buscar la manera de librarme de esto. Y es esa determinación la que lleva a una búsqueda disciplinada y consciente y firme, porque si uno comienza diferentes senderos o caminos por cualquier motivo, pero ese motivo no es por convencimiento propio de uno, entonces más tarde o más temprano su práctica no será firme y también dejará el camino o sendero porque no está convencido de lo profundo, es decir, porque no desea realmente o no cree necesario realmente el logro de esa meta. Porque vamos a recordar que a lo largo del camino de transformación usted va a tener que seguir lidiando con todos esos asuntos que le atraen y también aquellos que le causan aversión. Entonces usted va a tener muchas pruebas, usted a cada paso va a tener diferentes tentaciones, las favorables y las no favorables, y si usted no tiene una determinación firme, usted simplemente va a
ir detrás de esas tentaciones. Y entonces es un asunto siempre difícil, así que la determinación es importante, pero cuando esa determinación está, entonces uno puede ir al siguiente paso y determinar, buscar quién le ayude a uno a ir decidiendo qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Este que se debe y que no se debe hacer también es progresivo. O sea, el maestro debe ir indicando poco a poco, desde lo más fácil hasta lo más difícil, cómo ir ejecutando cambios de hábitos, transformaciones de estilos de vida, según el caso de cada individuo. Entonces Krishna continúa diciendo la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, ¿verdad? Hay cosas que uno debería considerar como muy peligrosas y uno simplemente debería alejarse de ellas. Hay cosas o consecuencias que uno debería considerar, consecuencias de las cuales uno debería hacer todo lo posible por no incurrir, o sea, por no llegar hasta ella. Cuando en las escrituras se habla, por ejemplo, del temor a Dios, muchos no lo consideran como el temor a algo malo o a alguien que te castiga, pero otros un poquito más lúcidos lo consideran como el temor a realizar algo que simplemente me aleje de la relación amorosa con el Señor. Entonces este tipo de temor es un temor que nace del amor, porque simplemente es la persona lo que teme es perder a su amado, perder la presencia consciente en su vida de su amado. La presencia de Dios nunca se pierde en nuestra vida, pero tomar conciencia de esa presencia sí se puede perder, o sea, podemos desplazar nuestra conciencia hacia otros asuntos y ya es como si Dios no estuviera presente porque no tenemos conciencia de él. Entonces, en ese punto, aquella persona que ha logrado acceder a la modalidad de la bondad, entonces discierne o acepta lo que las escrituras dicen sobre aquello a lo que se le debe temer, aquella actitud, aquel pensamiento, aquella actividad, aquella compañía a la que se le debe temer porque nos aleja del Señor Supremo. Entonces dice que también comprende lo que es esclavizante y lo que es liberador, o sea, esa persona también acepta lo que su maestro y escrituras dicen sobre aquello que te va a causar encadenamiento o esclavitud en tu vida, o sea, aquello que te va a causar apego y posteriormente lujuria, etcétera, 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 y también acepta sobre aquello que te va a causar liberación. Acepta que cuando uno coloca la atención simplemente en lo que los sentidos, el goce de los sentidos, las experiencias de los sentidos, o sea, en el fruto de la actividad, entonces uno queda condicionado, o sea, queda esclavizado por el fruto de esa actividad, ya sea en pos de desarrollar deseo por ese fruto o simplemente de desarrollar aversión por el sufrimiento que conlleva ese fruto. Entonces también comprende eso, lo acepta y entonces comienza a tratar de alejarse de eso. Eso le sirve de patrón para discernir lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Porque esto no lo debo hacer porque me esclaviza, esto no lo debo hacer porque me va a llevar a una degradación, esto no lo debo hacer porque me va a alejar de Dios. O sea, esa es la función de la inteligencia, discernir. La función de la inteligencia que estamos hablando es inteligencia aplicada a la autorrealización. No estamos hablando de procesos cognitivos, ni estamos hablando de esto de inteligente en física, en matemática, en ciencias financieras, inteligente en nada. Estamos hablando de una inteligencia enfocada en función de la autorrealización o de la liberación absoluta en consecuencia de la entrega al servicio devocional. Entonces se dice que ese tipo de persona está en el plano de la modalidad de la bondad. Ahora el texto número 31 dice lo siguiente: oh hijo de Prita, la comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción que se debe hacer y la que no se debe hacer, está en el plano de la modalidad de la pasión. Ahora vamos a un plano diferente, vamos a un plano donde la persona no puede distinguir entre Dharma y Adharma.
o sea, entre religión o irreligión, o entre deber prescrito y deber no prescrito, o entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, ella simplemente se guía por el resultado, por el fruto de la actividad, es lo que le sirve como guía. Ella no utiliza su discernimiento, no está basado en lo verdaderamente favorable o no de dicha actividad, sino en el resultado a nivel físico, mental que recibe esa actividad. Esta persona entonces no puede distinguir, o sea, es fácilmente confundida por el propio apego o la propia lujuria, porque esta persona está completamente condicionada por el concepto de bienestar que los sentidos le reportan, el concepto de bienestar que la mente o la sociedad en su concepto general también le reporta. Entonces, este tipo de personas a veces está emprendiendo una práctica y esa práctica es una mezcla. A veces tienen elementos favorables, a veces tienen elementos desfavorables. A su inteligencia está simplemente buscando, discerniendo cómo puedo obtener un mayor placer y cómo puedo evitar un sufrimiento. Pero ese placer y sufrimiento están ligados, por supuesto, a placer del cuerpo, a sufrimiento del cuerpo, placer de la mente, sufrimiento de la mente, o placer y sufrimiento desde el punto de vista del concepto general social que esté. Para alguna sociedad o cultura, placer es tal cosa, sufrimiento es tal cosa, entonces que esa persona está guiándose por ese concepto. Ella no puede definir y por tanto ella tampoco está siguiendo una guía de manera disciplinada. Entonces, el texto número 32 dice, la comprensión que considera que la irreligión es religión, que la religión es irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Veíamos que en el plano de la bondad uno sabe correctamente lo que se debe y no se debe hacer, por tanto sabe lo que es religión y lo que es irreligión. En el plano de la modalidad de la pasión hay una confusión, no se sabe lo que se debe ni lo que no se debe, o sea, se confunden las dos cosas, no se puede establecer con nitidez la diferencia. Pero el plano de la moralidad de la ignorancia es más peligroso porque confunde las dos cosas en el sentido de que las traspola, o sea, toma la una por la otra. Es como aquella persona, por ejemplo, en el atardecer, ya cuando es anocheciendo, es muy difícil saber si es de día o es de noche, porque es de día y al mismo tiempo es de noche, porque hay aspecto del día y aspecto de la noche. Lo mismo pasa con la modalidad de la pasión. La modalidad de la pasión es una mezcla, es como el atardecer, es una mezcla de la modalidad de la ignorancia. O sea, la ignorancia está cediendo un poco, pero todavía queda ignorancia y al mismo tiempo está la mezcla, pero todavía no hay bondad. Entonces es una situación muy confusa, es intermedia. En esa situación uno ya no tiene ni idea qué es una cosa, qué es la otra, pero en la ignorancia uno confunde completamente. O sea, es pleno día, es pleno mediodía y uno lo toma por plena noche y cuando es la noche uno cree que es el día, o sea, está completamente loco, completamente trastornado. Entonces, la inteligencia cuando está hundida en la modalidad de la ignorancia, ella confunde lo que se debe con lo que no se debe, pero no que lo confunda y será esto, será que no. Ella toma aquello que no se debe hacer, ella lo toma como aquello que sí se debe hacer. Y toma lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Entonces ella deja de hacer lo que se debe hacer y comienza a hacer lo que no se debe hacer. Entonces toma o acepta muchas prácticas, muchos senderos, muchas indicaciones como espiritual, elevado, religioso, santo y sagrado, cuando realmente esas prácticas, senderos o diferentes tipos de comprensiones son completamente lo contrario. O sea, son completamente hundidos, son pecaminosos, son alejados del sendero correcto. Entonces sigue diciendo, o sea, que considera que la irreligión es religión y viceversa, o sea, y que la religión es irreligión. Y también le pasa lo mismo. A veces rechaza cierto sendero, enseñanza, práctica o discurso porque para su comprensión es completamente torcido o erróneo.
Muchas veces encontramos un determinado mensaje y ese determinado mensaje de alguien específico, pero como no coincide con nuestro paradigma o no coincide con lo que sea, entonces, y ni siquiera vamos a otras escrituras para contrastarlo, entonces lo tomamos como algo erróneo o incluso lo tomamos como algo completamente desvirtuado. Y a veces pasa lo contrario, entonces aceptamos algo completamente desvirtuado porque simplemente nos agrada, nos gusta o porque coincide con nuestros viejos aprendizajes, lo aceptamos como algo correcto, recto y que nos puede conducir a buen término. Si tomamos un patrón fundamental en este caso de la comprensión, podemos tomar entonces el patrón de, de lo siguiente, o sea, de lo que se debe y lo que no se debe, lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo adecuado y lo inadecuado desde el punto de vista de mi avance o para mi avance. En la ignorancia estoy haciendo completamente lo inadecuado, o sea, estoy haciendo o aceptando todo lo que es desfavorable y estoy creyendo que eso es favorable, mientras que en la bondad, que es el extremo contrario, estoy aceptando lo que es realmente favorable. Por eso se dice que en la modalidad de la bondad, la persona practicante ve las cosas tal y como son. Si echamos una mirada general, vamos a ver que a veces en nuestra vida por determinados procesos mentales o gustos o convencimientos, ejecutamos actividades o conductas o tomamos decisiones que realmente son totalmente desfavorables según las escrituras o las autoridades, pero para nosotros son favorables. Entonces ponemos la ley de la relatividad y comenzamos con las justificaciones. No es que eso es relativo, yo considero que eso es favorable para mí, así que eso depende del punto de vista en que tú lo mires y damos todas esas justificaciones. Pero si queremos avanzar espiritualmente, tenemos que dejar de lado nuestra inteligencia en ese sentido, comprender que está confundida, que está situada en el plano de conciencia material. Nuestra inteligencia sí está funcionando, pero está funcionando desde la perspectiva material. Entonces la escritura está presentando una inteligencia desde la perspectiva espiritual, que es la única que nos puede ayudar a escapar del enredo de que conocemos como conciencia material o condicionamiento material. Entonces, si no aceptamos esa inteligencia, es imposible, literalmente imposible trascender. Trascender entonces significa comenzar a aceptar, comenzar a aceptar, comenzar a aceptar la comprensión que alguien más lúcido tiene sobre el sendero. Vamos a recordar que el mensaje original de la ciencia de relación con Dios es dado por el Señor mismo. Y realmente no puede haber nadie más lúcido que el Señor mismo, porque el Señor es la lucidez personificada. El Señor es la verdad absoluta, así que en la verdad nunca puede haber falsedad ni mentira, aunque desde nuestra enfermedad de ilusión podamos ver las palabras del Señor como completamente equivocadas o incluso completamente fantasiosas o ilusorias. Tener esa visión nos impide avanzar en el sendero porque nunca te entregas al Señor. Lo único que te hace entregarte a Dios en un principio es la fe, o sea, el convencimiento de que eso que se dice sobre Él es realmente cierto. Pero si usted trata de argumentar sobre eso, buscar argumentos, nunca lo va a hacer. Pero cuando usted logra desarrollar esa fe, usted simplemente se entrega, ya usted no cuestiona, ya usted no valora, ya usted no trata de sacar diferentes cuestiones lógicas. Usted simplemente siente que es cierto, siente que es el Señor, siente que todo eso es verdad y simplemente se entrega. Entonces, a partir de ese momento, usted comienza a aceptar y a ejecutar en su vida todas las indicaciones que Él da o que su representante puro da, porque debemos comprender que no hay diferencia entre las indicaciones de Dios y las indicaciones del representante puro de Dios, porque en ese caso el representante es como un fiel mensajero. Él simplemente te lleva la carta que una persona te envió, coja, aquí está el mensaje. Él no lo leyó, él no le cambió palabras a su conveniencia, él entrega el mensaje, parámpara, cadena de sucesión discipular, transparencia, ¿verdad? Y entonces no puede haber diferencia. Así que eso quiere decir que el aceptar el mensaje o el aceptar la guía
devoto puro, de un mensajero puro, un representante puro del Señor, es aceptar la guía del propio Señor. Ese mensajero no es el Señor, ojo, ese mensajero no es Dios, pero no hay diferencia entre el mensaje que él transmite y el mensaje de Dios. Él es el representante de Dios, por tanto el discípulo lo acepta como si fuera Dios, pero no como Dios. Hay una diferencia ahí. Como si fuera es que comprende que es el representante del Señor. Comprende que no es el Señor, sino el representante. Por tanto, lo acepta como si fuera. Siempre y cuando este representante se mantenga transparente, o sea, se mantenga dando el mensaje tal y como es. Se dice que el discípulo tiene la autoridad o el deber de abandonar a ese representante, de abandonar a ese maestro, si distingue en el maestro que hay cosas que comienzan a separarse del mensaje original o que comienzan a separarse de las escrituras o comienzan a separarse de las indicaciones del propio Señor. Entonces, en ese caso, el discípulo puede cambiar de maestro o abandonar el maestro. Es la única cosa. Él no debe abandonarlo por capricho, porque el maestro es muy severo, porque el maestro simplemente no habla como él quisiera que hablara. No, ahí lo que él debe de abandonar es su ego falso y debe abandonar su orgullo y debe de abandonar sus modos antiguos de aprendizaje. O sea, el discípulo no debe abandonar al maestro por ninguna comodidad personal o ningún rasgo de la personalidad del discípulo que se siente incómodo con el maestro. Más bien debe aprovechar esa oportunidad para hacerse más humilde, más sencillo, más simple, más obediente, más entregado y dejarse cambiar. Pero si el discípulo está entregado y todo esto y él percibe que hay en el maestro un desvío en concordancia con el mensaje original del Señor y el mensaje de la Escritura, entonces él tiene el deber incluso de abandonar ese maestro, porque ese maestro solamente lo puede conducir a la perdición y no lo va a conducir hacia el estado de conciencia de Dios o hacia el estado de conciencia de Cristo. Así que caemos a un punto importante. Es necesario poner nuestra inteligencia o el trabajo de nuestra inteligencia en manos de una inteligencia superior. De eso también Krishna ya habló en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita. Es necesario llegar a comprender que durante todo este tiempo nos guiamos por nuestra propia inteligencia, que a la vez se guía por la mente, que a la vez se guía por los sentidos, que a la vez se guía por todos los estímulos enloquecidos de este mundo. Así que por tanto esa inteligencia está mal guiada en todo sentido. Cuando seamos capaces de comprender eso, entonces dejaremos de ser orgullosos, arrogantes, vanidosos y autosuficientes, porque comprenderemos que la mayoría de todas las conclusiones que hemos sacado en nuestra vida y las que aún seguimos sacando están completamente dirigidas en una dirección opuesta a la autorrealización. Si queremos autorrealización, no podemos guiarnos por una inteligencia que está condicionada por la experiencia material, sino que tenemos que guiarnos por una inteligencia que esté guiada por la experiencia espiritual, o sea, debe estimularse en nosotros la experiencia espiritual y esa experiencia espiritual solamente se estimula con estímulos espirituales. Y esos estímulos espirituales evidentemente no provienen de este mundo, sino que provienen del mundo espiritual, ya sea a través de una persona que está bien situada en ese plano de conciencia o a través de las representaciones oficiales como las escrituras y diferentes prácticas que los representantes del Señor han establecido. Eso se queda como siempre a decisión personal, pero es un tema importante. Yo tengo que sentarme a reflexionar sobre mi inteligencia y hacia dónde me están guiando mis conclusiones caprichosas. ¿Me están guiando hacia la liberación o me están guiando hacia el cautiverio? Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su lucidez comience a iluminar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque debemos de colocar atención seria sobre este asunto de la comprensión. ¿Cómo yo estoy comprendiendo? Realmente mi comprensión en qué sentido está. ¿Estoy confundido? ¿Estoy lúcido? ¿Me estoy guiando por una guía adecuada o simplemente estoy confundiendo las guías? Paz y amor, bendiciones, Hare Krishna, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.